Y nos da mucho gusto al doctor Guillermo Alonso Moraila, dermatólogo y especialista en detección y tratamiento de lepra. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué tal, doctor? Pues bueno, mañana es el Día Internacional de la lucha contra la lepra, esta enfermedad Así que es. pues creo que de manera histórica tiene un significado y en muchas ocasiones, en la antigüedad sobre todo, pues digamos ¿cómo decir? Generaba mucho temor entre la población y a veces hasta rechazo a las Y personas. aislamiento, ¿verdad? Aislamiento a las Ujú. personas que la padecían. ¿Cómo estamos actualmente en este tema de esta enfermedad aquí en Sinaloa? Bueno, todavía persiste cierto rechazo a los pacientes, ¿no? Pero cada día la educación va haciendo de que se acepte a los pacientes como cualquier otra enfermedad. Porque antiguamente hasta inclusive decían que era una situación pues mandada por el cielo, ¿no? De que estaban malditos, de que no estaban bien con Dios, los enfermos estos, ¿no? Entonces, así que en la actualidad, pues los pacientes viven con nosotros y lo más importante de todo es que la lepra se cura. Importante. Muy bien. ¿Nos puede platicar cómo se contagia la lepra y cómo se presenta en las personas contagiadas? Sí. La lepra aquí en Sinaloa tiene un primer lugar a nivel nacional. Entonces, y tenemos la forma de lepra más maligna que se conoce. Y es la lepra lepromatosa difusa. Los difusos no tienen nódulos, no tienen manchas, no tienen placas, sino que estos pacientes empiezan a hincharse, se ponen gorditos, rechonchitos de la cara, las manos también rechonchitas, tienen partes dormidas, entumidas y empiezan a desprenderse cejas y pestañas. Eso es lo más importante, ya que no se ve nada. Algunos investigadores le han llamado la lepra bonita, porque pues pasa inadvertida prácticamente. Más bien se ve como buena salud, porque el paciente está gordito, pero se le empieza a caer cejas, pestañas, y empiezan a tener partes dormidas, entumidas, no le sudan las manos, no le sudan los pies, algunas áreas de la piel. Y entonces, pues por eso asisten, porque se les está cayendo las cejas, las pestañas. También tienen, se les tapa la nariz, tienen lo que nosotros llamamos rinitis, o sea, hay escurrimiento por la nariz, primero moco, claro, luego después amarillento, sanguinolento, y luego también se les va metiendo y destruyendo la nariz a estos pacientes. Así que esta es la forma de lepra que nosotros tenemos básicamente aquí en Sinaloa. Pero la lepra mundial, la lepra que se conoce mundialmente es la nodular. Nodular quiere decir que tienen bolas en la piel. Entonces, y eso se detecta mucho más fácil que la lepra difusa, porque ahí no se ve nada. Así que, y estos pacientes también. Todas las formas de lepra, el signo más importante es que no sienten. Y estos pacientes se queman, se cortan y no se dan cuenta. Y van causando mutilaciones, destrucciones. Y la parálisis que viene, que hace que tengan parálisis facial, no duerman con los ojos abiertos, provoca ceguera, las manos se les empiezan a engarrotar, entonces tienen mano en garra, mano en predicador, tienen perforantes plantares, tienen ulceraciones, entonces va avanzando la enfermedad, hay reabsorciones óseas, los dedos se empiezan a achicar, entonces de tal manera de que pues en una situación avanzada de la lepra es muy lamentable y muy incapacitante y muy aislante. Pero, como decimos, aquí la lepra hay que agarrarla en su principio. Y en su principio los pacientes tienen solamente manchas hipocrómicas, anestésicas, alopécicas, anhidróticas, atróficas. ¿Y qué quiere decir todo eso, doctor? Me van a decir ustedes. De tal manera de que el paciente empieza con manchitas blancas, luego empieza a perder el vello, no suda, que empieza a haber escama,
y lo más importante, tiene dormido y entumido en esa área. Así es como empieza generalmente los enfermos. Y le llamamos nosotros lepra indeterminada, porque no sabemos hacia dónde vaya. Si va hacia el polo lepromatoso, que es el contagioso, o al polo tuberculoide, así le llamamos nosotros, que no es contagiosa. Y tenemos un intermedio, que es el dimorfo interpolar o borderline. Entonces, la OMS clasifica los casos de lepra en dos, que son los multibacilares y paucibacilares. Me van a volver a decir, ¿y eso qué es? Pues lo que quiere decir multibacilar, pues que tienen muchas bacterias y que son contagiosos. Y los paucibacilares son los que tienen muy poquitas bacterias y por lo consiguiente no son contagiosos. ¿Cuáles son de los que usted ya me mencionó? Me van a decir ustedes. Bueno, pues los multibacilares son los dimorfos y los lepromatosos. Y los paucibacilares son los indeterminados y los lepromatosos. Doctor, preguntarle, nos comentaba ahorita este tema de la lepra que más se presenta en Sinaloa, que nos decía es la difusa. Sí. Decía que somos el primer lugar a nivel nacional en este tipo de lepra. Sí. ¿Y cómo han sido el año pasado el combate desde la Secretaría de Salud para, digamos... El año pasado se diagnosticaron de pacientes de primera vez aquí en Sinaloa 39 casos. Ustedes pueden decir, pues son poquitos para la cantidad de gente que tenemos. Pero la OMS, para poder decir que estamos libres de lepra, debe haber un caso por 10,000 habitantes. Y aquí tenemos 2 o 3 casos por 10,000 habitantes. Entonces, es un foco rojo Sinaloa en lepra, a nivel nacional e internacional. Y vuelvo a repetirles, tenemos la forma más maligna de la enfermedad. La lepra se manifiesta en la situación de la inmunidad de cada uno de nosotros. Yo me puedo defender y no pasar nada. Yo tengo 45 años tratando enfermos de lepra. Y aparentemente no tengo la enfermedad, no tengo nada. ¿No es tan contagiosa como se cree? Volvemos a la situación de la inmunidad de cada uno de nosotros. Si yo no tengo defensas contra la micobacteria, me voy a enfermar. Y me puedo enfermar dando la forma multibacilar o paucibacilar. Pero si yo tengo defensas, recibo las micobacterias, las destruyo y no pasó absolutamente nada, que es la mayoría de la población. Por eso la lepra se ve en el núcleo familiar. La mamá tiene lepra, los hijos pueden tener lepra, porque se transmite de persona a persona, por contacto íntimo y prolongado. Pues me van a preguntar, bueno, ¿qué se requiere para adquirir la lepra? Pues les hago el resumen de lo que acabo de decir. 2 cosas, predisposición y oportunidad. Predisposición es que inmunológicamente no respondo a la micobacteria. O respondo exageradamente o no respondo. Y la oportunidad es vivir con un enfermo bacilífero. ¿Y qué quiere decir bacilífero? Pues que está repartiendo micobacterias o bacterias a diestra y siniestra. La micobacteria o la bacteria entra por la piel y las mucosas y luego se instala en los nervios y en la piel profunda. Y de ahí se va a todo el sistema. Afecta a todos los órganos, con excepción de pulmones y cerebro, que ahí prácticamente no se ve la micobacteria. Pero fuera de ahí, en los lepromatosos, están invadidos de la micobacteria por todo su cuerpo. Okay. ¿Cuál es el tratamiento y si hay cura de la lepra? Sí, el tratamiento es multitratamiento. Se dan 3 medicamentos. Okay. Diaminofenilsulfonas, rifampicina y clofazimina. La Secretaría regala los tratamientos. La Secretaría hace los estudios
convenientes para los pacientes. La Secretaría entonces los controla y les da tratamiento hasta que ya están curados. Ustedes me van a preguntar, ¿cuánto tiempo es de tratamiento? Bueno, para los multivacilares es 1 año. Para los paucivacilares son 6 meses. Fíjense nada más. Cuando antes a mí me tocó todavía darle solamente un medicamento, que eran las sulfonas, de por vida. Y ahora son 6 meses para unos y 1 año para otros. Se ha reducido mucho, digamos, ha habido un avance significativo en el tema de los medicamentos. Totalmente. Y en el tema en general, doctor, ¿cómo ha visto usted, digamos, el desarrollo? Obviamente se ha venido, lo decía, somos un foco rojo, Sinaloa, en el tema de lepra, pero antes había más pacientes, me imagino, ¿se ha ido reduciendo el número de personas con esta enfermedad? Sí. A veces las autoridades se preocupan en la situación de que por qué estamos diagnosticando nosotros tantos casos. La situación es que si buscas, encuentras. No busques y no vas a encontrar nada. Y eso es alarmante. Si el médico y la población olvida la enfermedad, nos va a llegar muy avanzado. Y hasta la cocinera les puede hacer el diagnóstico que es enfermo de lepra el paciente. Ya cuando tienen estos sí, cuando ya está muy avanzado. Y entonces, la idea es agarrarlos cuando van empezando. Entonces, de tal manera de que, para que no tengan tantas secuelas neurológicas, que eso es lo más importante, porque el paciente se cura, lo acabo de decir. Pero si yo tengo la mano ya en garra, si yo ya tengo que se me cayó todas las cejas y las pestañas, prácticamente ya no me van a volver a salir. Yo ya no voy a volver a manejar mi mano como la tenía antes. Voy a quedar con secuelas. Y esas son irreversibles. Por eso a veces me dicen los pacientes, oiga doctor, usted dice que ya me curé. ¿Y por qué mi mano sigue así? ¿O por qué sigo con la piel entumida? Porque eso ya quedó el daño. Entonces, por eso es importantísimo agarrarlos en tiempo y en forma a nuestros pacientes. ¿Y cómo detectar cuando va iniciando la enfermedad? Sí. Aquí para valorar, para diagnosticar, para clasificar un caso de lepra, nos basamos en 4 criterios. El clínico, el baciloscópico, el histopatológico y el inmunológico. 4 cosas le buscamos a nuestro paciente. Para empezar, pues debemos de sospechar que es un enfermo de lepra. Y para sospechar que es un enfermo de lepra, o tiene manchas, o tiene nódulos, o tiene infiltración, pero lo más importante, que tiene dormido y entumido permanente. Aquí me pueden decir, oiga doctor, yo amanezco a veces con la mano entumida, ¿eso será lepra? No, porque tuviste una reacción de que tuviste doblada la mano, pero luego se me quitó, pues eso no es lepra. O me corté y tengo como entumidos los dedos, pues eso es por un traumatismo. Entonces, debemos de checar y saber muy bien cuándo es por lepra, ¿no? Y se le hacen baciloscopías a los pacientes, se toma linfa cutánea del lóbulo de la oreja, se hace una presión, se saca la linfa, que es un llorito transparente que no traiga sangre, se extiende en una laminilla, se tiñe y se ve al microscopio y ahí se van a ver las micobacterias. O le quito un pedacito de piel donde tiene dormido y entumido, se hace el estudio histopatológico y ahí debemos de encontrar las características específicas de la lepra. Preguntarle, doctor, pues, ¿qué llamado hacen a la ciudadanía en este marco del Día Mundial de la Lucha contra la Lepra? Pues ante estas situaciones, estos síntomas, podríamos decirle, acudir inmediatamente al Centro Dermatológico de Sinaloa, que es de la Secretaría de Salud. Una pregunta, ¿este centro dermatológico está en Culiacán, sí, pero tienen, digamos, centros en otras partes del estado? Sí. Todos los centros de salud deben de estar capacitados los médicos que están ahí para diagnosticar.
Y si hay alguna situación de confusión, se mandan al centro dermatológico, ahí les hacemos todos los estudios y se regresa a su comunidad para que el médico de allá lo siga tratando. Entonces, el centro dermatológico que llegaron como consulta general y diagnosticamos lepra fueron 15 a 16 pacientes el año pasado. Con la pandemia se vieron 2, 3. ¿Y por Entonces, pero esa situación las autoridades decían, qué bueno, ya no hay lepra. No, pero es porque no iban. No iban. Así es. Es porque no iban. No iban. Pero regresamos a la normalidad y ahora se vieron 39 casos a nivel nacional, a nivel estado. Cuando el año antepasado, cuando estaba la pandemia, vieron 3, 4. Claro, ¿no? la gente no iba a consulta. Pues por cuestiones de tiempo, doctor, le agradecemos mucho esta información tan importante. Recordar nada más el centro dermatológico por el Boulevard Leiva Solano. Sí, así es, en el área del panteón. Ahí. El panteón civil. Ahí reciben atención de lunes a viernes. Totalmente gratuito todo. Gratuito para todas las personas ante la sospecha de que pueda tener alguna enfermedad de la piel. La lepra, ya nos decía, no está completamente erradicada. Al contrario, Sinaloa, a pesar de que, digamos, en números pueda sonar poco, en términos ya estadísticos y científicos, somos de los más altos a nivel nacional. Agradecemos mucho, doctor. ¿Algún otro llamado a la ciudadanía a cuidar? Pues gracias, porque mañana es el Día Mundial contra la Lepra y debemos de estar conscientes de que existe, porque a veces todavía me preguntan, ¿a poco hay lepra? Es que ¿A poco hay lepra? De pronto uno piensa que ya está erradicada por completo. Porque yo solamente en el cine o en las novelas o en los libros lo veo, ¿no? Pues es que no lo conozco. Claro. Y lo que nos comentaba, hay un tipo de lepra que ya no es la que de pronto uno se hace imagen de estas lesiones en la piel, ya no es el caso. Así es. Bueno, hay distintos tipos, pero le agradecemos mucho esta información. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Gracias, es el doctor Guillermo Alonso Moray, especialista en detección y tratamiento de la lepra.